nos vendieron una falsa historia de que el desarrollo económico era bienestar social. Nos vendieron esa falsa idea, ¿cierto? Y por eso a la gente le interesa más la economía que el bienestar, ¿sí? Porque nos vendieron eso y Bogotá tenía que convertirse en esa ciudad mercantil, en esa ciudad, ¿cierto?, cosmopolita, en esa ciudad de infraestructura, ¿sí? Por eso las vías, por eso las discusiones del metro, por eso las megaconstrucciones que hay en la ciudad, ¿cierto? Porque nos vendieron esa idea de que eso era tener una mejor ciudad, pero nunca nos dijeron, ¿sí?, que la intención oculta sobre esa construcción de ciudad era pues satisfacer unos egos individuales, principalmente del sector constructivo, que hay que decirlo, es el poder detrás del poder en la ciudad de Bogotá. ¿Pero a costa de qué? ¿A costa de qué ese enriquecimiento? A costa de, primero, y ustedes que, de hecho, el compañero que hablaba de la lucha histórica de los cerros, ¿cierto? En los cerros hay dos luchas históricas, de los burgueses por quedarse en sus megamansiones y por las comunidades históricas, ¿cierto?, por defender sus territorios. Porque esa disputa que se encuentra, ¿cierto? Y en Bogotá ha habido muchos cambios para poder habilitar suelo para garantizar construcciones, ¿sí? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque eso se ha ejecutado a costa de la reducción de áreas ambientales. Y eso es un debate importante que hay que darle. Yo no puedo habilitar suelo si no restringo área principalmente ambiental. Y Bogotá como urbe hoy ha llegado a sus límites máximos en términos naturales. Pues es que ya no tenemos más para dónde crecer. Los cerros, el río Bogotá, la Vanderhamen y hacia el sur, ¿cierto?, Sumapaz, el Tunjuelo. Y eso es una experiencia importante. Hoy Bogotá ya llegó como ciudad a su límite máximo y hoy las fronteras son lo que queda en términos de protección ambiental. Voy a pasar rápidamente, porque ya es hora de almuerzo para todos y todas. Todos sabemos, esto es una pequeña gráfica de cómo funciona el abastecimiento de agua en Bogotá. Y es importante que todos lo sepamos. No es solo abrir el grifo, ¿sí? Esto no es solo de abrir el grifo. Es importante que sepamos de dónde viene. Porque aquí todo el mundo dice, oiga, pero en Bogotá llueve harto. No debería haber problema de agua. Y yo les quiero contar un secreto. El agua de Bogotá no es la que cae en Bogotá. O sea, nosotros no utilizamos el agua de nuestro territorio. Nosotros la captamos, ¿cierto?, de otro territorio y la traemos para Bogotá. Y eso es importante descubrir ese secreto, porque todos me dicen, no, pues Bogotá llueve, chévere. Dicen, no, Bogotá no aprovecha su agua. Bogotá la trae, ¿cierto? O sea, la capta de otras fuentes hídricas. Se inventaron el cuento de crear grandes embalses, ¿cierto? Unos para producir energía hidroeléctrica y otros para el abastecimiento. Y entonces, que son grandes posetas, llamémoslo así, donde tenemos el agua. Y cada que necesitamos, vamos trayendo. Así funciona el agua de Bogotá en tres sistemas. El sistema norte, ¿cierto?, que abastece, si se quiere, perdón la redundancia, toda la zona norte de Bogotá y Cundinamarca. La zona, el sistema Chingaza, que es el más grave, que es el que nos han mostrado en las fotos, porque abastece el 70% del agua en la ciudad de Bogotá. Y el sistema sur, que es con la planta del Dorado. Pero yo quiero esto no solo para que sepamos cómo funciona, sino que hoy, Bogotá, la empresa de Acueducto Alcantarillado abastece a 10 millones de personas. Y hoy el promedio medio consumo es de 17.4 metros cúbicos por segundo. Eso es lo que se consume hoy. Y esa es hoy casi que el 95% de la capacidad de abastecer el agua. O sea, es decir, ya estamos llegando al tope. Esto creo que es un ejercicio sobre el tema del poblamiento. Bogotá se viene sobrepoblando, ¿sí? De hecho, hay una discusión muy interesante porque los censos dicen que Bogotá ha reducido su tamaño, pero no todos los días hay más gente en la ciudad de Bogotá, ¿sí? Y eso también es el imaginario de poder planificar y sobre eso tenemos que entender. Voy a pasar rápidamente. Esto es una curva sobre oferta y demanda de agua en la ciudad de Bogotá. Desde el año 2022, la oferta es inferior a la demanda, es decir, necesitamos más agua de la que podemos traer, ¿sí? Y eso es un problema, que tenemos que empezar a abordar, pero eso no es lo más problemático. Lo más problemático es que, de acuerdo a los estudios de la empresa de Acueducto Alcantarillado, en el 2000,
la presentación, en el 2050 necesitaremos cerca de 22 metros cúbicos y hoy producimos 17. O sea, es decir, necesitamos una sobreproducción del 30% más de agua para abastecer las necesidades proyectadas. ¿Sí? Y eso genera una gran crisis, porque la crisis no es el hoy, que nos toca el turno una vez cada 9 días, ¿cierto? Sino el problema es cómo seguimos construyendo esta ciudad. Porque esta ciudad, voy a pasar rápidamente, porque esta ciudad se empieza, y los desarrolladores de esta ciudad, el poder de esta ciudad, se ha generado una gran presión a la ciudad. ¿Alguien sabe que, bueno, dice el nombre, pero alguien sabe qué es el proyecto de Lagos de Torca? ¿Lo han escuchado hablar? ¿Que les queda aquí nomás? Eso es la construcción de 135.000 viviendas nuevas. O sea, es decir, vamos a hacer 135.000 casas nuevas en esta zona, ¿cierto? Que tiene una gran presión ecológica. ¿Y eso qué implica? Primero, que tengamos que dañar los humedales Torca-Guaymará. Segundo, que tengamos que sustraer área de la reserva Tomás Vanderham, ¿cierto? Porque ahí es donde van a construir. Y tercero, que empecemos a pasar cemento por todo lado, porque por eso es que van a ampliar la autopista norte, por eso es que van a ajustar la séptima, ¿cierto? Por eso es que están proyectando la Boyacá, ¿sí? Esto no es porque quieren una mejor movilidad, es porque necesitan garantizar esas condiciones de habitabilidad, de recursos. Pero el problema es eso, y sumado, yo entiendo que esto es complejo, pero es las curvas históricas de lluvia de los sistemas que abastecen agua de Bogotá. Como ustedes se dan cuenta, ¿cierto? El amarillito es la proyección del 2025. Si uno compara el amarillo con el azul, se da cuenta que está más abajo, ¿sí o no? O sea, es decir, está lloviendo menos. Los históricos demuestran que está lloviendo menos en donde se carga el agua para la ciudad. ¿Esto qué implica? Que este problema del racionamiento de agua en Bogotá es un problema que se va a convertir en estructural para la ciudad. Porque nos vamos a empezar a acostumbrar a los racionamientos, ¿sí? Porque hay que decirlo, ahorita en estos meses entra el fenómeno de la niña, que también ya lo han anunciado, y eso permite mayores lluvias, pero ese fenómeno no se da con regularidad que permita sostener los sistemas. Eso implica que si el otro año no volvemos a tener racionamiento, posiblemente el 2026-27, y de ahí en adelante tendremos que empezar a acostumbrarnos al ejercicio del racionamiento. Solo quiero cerrar con unas reflexiones finales, ¿cierto? Que creo que es importante hacerlas. Primero, es fundamental que esta ciudad cambie el modelo de abastecimiento de agua. Esa concepción de captar, traer, usar y botar al río Bogotá es absolutamente inviable en términos ambientales, pero también en términos de disponibilidad, ¿sí? Porque Bogotá capta, trae, uno abre el grifo, descarga, se va a la tubería y se va para el río Bogotá. Nosotros hemos dicho, oiga, pero es absurdo, ¿sí? Que una ciudad como Bogotá no tenga la capacidad, por ejemplo, de recircular el agua. Se supone que el agua que vertemos al río Bogotá es un agua limpia, para eso están las plantas de tratamiento. ¿Por qué no recirculamos el agua para la ciudad? ¿Sí? Y eso es un debate de ciudad, ¿sí? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos en diferentes escalas, por ejemplo? ¿Por qué no lo hacemos en los barrios? ¿Sí? ¿Por qué no lo hacemos en nuestras propias viviendas? ¿Sí? ¿Por qué la cultura de simplemente el descargar se volvió un hábito? Sí, yo descargo y ya no veo, entonces no pasa nada. Pero eso es una crisis y creo que es la primera reflexión que tenemos que dejar. La segunda, la crisis climática no es un discurso de los ambientalistas. La ventaja es que aquí estamos entre ambientalistas, entonces nos gusta más, pero también mucho tiempo nos han llamado locos, ¿cierto? Por decir que el problema de la crisis climática es un problema de modelo económico, político y social. ¿Sí? O sea, es decir, para atender la crisis climática debemos transformar cómo la sociedad se organiza, cómo la sociedad produce, pero también cómo tomamos las decisiones, y eso implica un cambio estructural en el modelo de producción. Tercera, entendemos que Bogotá necesita viviendas, eso lo entendemos. O sea, que ojalá todo el mundo tuviera dónde habitar.
Pero ese discurso de que se necesita vivienda no puede sacrificar necesariamente las condiciones estructurales de la permanencia de la vida en Bogotá como la estructura ecológica principal. O sea, ese discurso que nos metieron de o vivienda o ambiente, ¿sí? Pues tenemos que empezar a dirimirlo como sociedad. Porque no nos pueden seguir presionando de la necesidad, es que la gente necesita donde vivir. Y hemos dicho sí, pero a costa de seguir degradando, no. ¿Sí? Y eso creo que es importante atenderlo. Además que evidentemente detrás del discurso de la vivienda, pues hay unos intereses económicos muy fuertes. ¿Sí? No es de gratis decir que quienes ponen alcaldes en Bogotá, pues es el gremio constructor, y si no, uno puede mirar quiénes son los mayores aportantes a las campañas políticas, son empresas constructoras, ¿sí? Porque eso es lo que le permite garantizar. Y por último, nosotros, ¿qué hemos dicho? Las redes, o sea, es decir, prestar el servicio de agua en Bogotá es una necesidad, es un derecho, el agua debe ser un derecho, ¿sí? Pero eso no puede implicar que nosotros, de una manera acelerada, sin control y sin planificación, simplemente construyamos viviendas, construyamos redes y garanticemos que la gente tenga agua, porque eso va a implicar que en un tiempo corto ninguno y ninguna de nosotros y nosotras va a tener disponibilidad de agua. Entonces, un poco esto que les queríamos traer, más allá de ser un ejercicio alarmante, ¿sí? De que esto no es un ejercicio de las redes, de que esto no es un ejercicio de la incomodidad del día cuando no tengo agua en la casa, sino que esta discusión de la ciudad en la que cohabitamos todos y todas tiene que implicar que nos organicemos para transformar Bogotá, que nos organicemos para preservar la vida y que sobre todo nos organicemos para construir una mejor sociedad y que también hagamos la paz con la naturaleza. Muchas gracias.